Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado sacudiendo el mundo del entretenimiento turco y que estoy seguro que a muchos de ustedes, mis queridos seguidores, les interesa muchísimo. Prepárense porque la información que les traigo es literalmente de última hora. Hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento que ha dejado a todos con el corazón en un puño, la hospitalización de Kerem Bürsin y la preocupante situación de Hande Erçel, quien, según los rumores, estaría al borde del colapso. Sí, lo escucharon bien. Uno de los romances más queridos y mediáticos del mundo de las series turcas, y una pareja que, aunque ya no lo sean, sigue generando tanto interés, se encuentra en el centro de la tormenta. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Cómo está afectando esto a Hande Erçel? Todas esas preguntas y muchas más son las que vamos a responder en este vídeo. Así que asegúrense de quedarse hasta el final para no perderse ningún detalle. Antes de empezar a desglosar toda la información, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Subimos contenido fresco y actualizado sobre tus series y actores turcos favoritos, así que te aseguro que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Comencemos por lo más importante, la salud de Kerem Bürsin. Las noticias sobre su hospitalización saltaron a la luz de manera repentina, dejando a todos en shock. La información llegó a través de diversos medios de comunicación turcos, generando una ola de especulaciones y preocupación. No se han dado demasiados detalles oficiales sobre la razón de su ingreso al hospital, lo cual, como es de esperar, ha alimentado aún más la curiosidad del público y de la prensa. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, ha publicado algunos reportes, pero la información es muy limitada y, por supuesto, sujeta a especulaciones. Algunos medios mencionan posibles problemas de salud relacionados con el estrés y el ritmo de trabajo frenético que suelen llevar los actores turcos, mientras que otros se aventuran a sugerir otras causas, pero sin ninguna base sólida ni confirmación oficial. Lo que sabemos hasta el momento es que Kerem fue hospitalizado y que, al parecer, se encuentra bajo observación médica. Se habla de posibles problemas de salud, pero no hay confirmación oficial de la naturaleza de estos. Los representantes de Kerem Bürsin aún no han emitido un comunicado oficial que aclare la situación, lo cual, por supuesto, genera aún más incertidumbre y preocupación entre sus fans y el público en general. Es importante recalcar que en estos casos, la prudencia es fundamental y debemos esperar a que se haga pública información oficial para evitar rumores y especulaciones que puedan ser perjudiciales, tanto para el propio Kerem como para su entorno. La falta de información oficial, lamentablemente, suele ser caldo de cultivo para la proliferación de rumores y noticias falsas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación menos rigurosos. Por eso es crucial que todos, desde los fans hasta los medios, actuemos con responsabilidad y esperemos a que la información oficial sea proporcionada por fuentes confiables. Evitar difundir información no verificada es esencial para no causar aún más angustia y para respetar la privacidad de Kerem y su familia. La noticia, por supuesto, generó una ola de reacciones en las redes sociales. Sus seguidores de todas partes del mundo han expresado su preocupación y han enviado mensajes de apoyo a Kerem. Se han multiplicado los mensajes de cariño y buenos deseos en Twitter, Instagram y otras plataformas. Los fans están ansiosos por saber cómo se encuentra y por recibir noticias sobre su estado de salud. Miles de mensajes inundan las redes sociales, mostrando el cariño y la admiración que el público siente por el actor. Hashtags como #Get Well Soon Kerem y mensajes de aliento se han vuelto virales en cuestión de horas, demostrando el gran impacto que Kerem Bürsin tiene en la vida de sus seguidores. Además de los mensajes de apoyo, también se han generado debates y reflexiones sobre la importancia de la salud mental y física de los actores. Muchos fans han expresado su preocupación por la presión mediática y el ritmo de trabajo agotador al que están sometidos, sugiriendo que estos factores podrían haber contribuido a su hospitalización. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger la salud y el bienestar de las celebridades y de promover un ambiente laboral más saludable en la industria del entretenimiento. Y ahora pasemos a la otra parte de esta historia, Hande Erçel. La noticia de la hospitalización de Kerem ha afectado profundamente a Hande, especialmente considerando el pasado que ambos comparten. Aunque ya no son pareja, la conexión que tuvieron, la intensidad de su romance y el cariño que el público les tiene como pareja,
hacen que esta situación sea especialmente delicada. La relación entre ellos fue muy especial y dejó una huella imborrable en sus seguidores. Según fuentes cercanas a la actriz, Ande estaría al borde del colapso. Se dice que estaría muy preocupada por la salud de Kerem y que la situación la estaría afectando mucho emocionalmente. Los medios turcos han publicado fotos y vídeos de Ande en las últimas horas, donde se la ve con una expresión de preocupación y visiblemente afectada. Es comprensible que esta situación la esté afectando, ya que independientemente de su relación actual, ambos comparten una historia, amigos en común y, por supuesto, un vínculo que trascendió la pantalla. La preocupación en su rostro es palpable, y el público ha expresado su apoyo y comprensión hacia ella. Es importante recordar que tanto Kerem como Ande son seres humanos, con sentimientos y emociones. La exposición mediática a la que están sometidos puede ser abrumadora, y en momentos como este es fundamental respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan. La constante persecución de los paparazzi, los rumores y las especulaciones pueden agravar aún más la situación y afectar su bienestar emocional. Es crucial que los medios y el público en general sean conscientes de esto y actúen con responsabilidad. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más mediáticas de los últimos años. Se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y su química traspasó la pantalla. El romance entre ellos, que comenzó en el set, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo y la pareja, tanto en la ficción como en la realidad, se convirtió en un fenómeno global. Los fans de la serie y de la pareja se volcaron a seguir cada uno de sus movimientos, sus publicaciones en redes sociales, y cada vez que se les veía juntos. Su relación, aunque no duró mucho tiempo, fue intensa y apasionada. Su amor se forjó en el set, creció ante las cámaras y conquistó los corazones de millones de personas. Los momentos románticos que compartieron en público, los viajes juntos y las muestras de cariño que se dedicaban en las redes sociales alimentaron la ilusión de sus fans, quienes soñaban con un futuro juntos. Su ruptura, por supuesto, fue también un tema de conversación muy comentado. A pesar de la separación, siempre se ha mantenido un respeto mutuo entre ambos, y ambos han seguido trabajando en sus respectivas carreras. Demostrando profesionalismo y madurez, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de los desafíos que implica la exposición pública. La pregunta del millón es, ¿qué causó la hospitalización de Kerem Bürsin? Como ya mencioné antes, la información oficial es escasa. Sin embargo, las especulaciones son muchas. Se habla de posibles problemas de salud, pero, insistimos, sin confirmación oficial. La presión mediática, el estrés y el ritmo de trabajo frenético al que están sometidos los actores turcos son factores que lamentablemente pueden afectar su salud. La industria del entretenimiento turca es conocida por su exigencia y por la intensidad de sus rodajes. Los actores suelen trabajar largas jornadas, con poco tiempo de descanso y bajo una constante presión por cumplir con los plazos y las expectativas del público. Esperemos que pronto se aclare la situación y que Kerem se recupere pronto. La falta de información oficial, como hemos mencionado, genera un terreno fértil para la especulación. Es importante recordar que la salud es un tema delicado y que cualquier rumor o información no verificada puede causar daño. Por eso, debemos ser cautelosos y esperar a que se confirme la información por fuentes oficiales. ¿Y qué podemos esperar de Hande Erçel? Por ahora, parece que está tratando de mantenerse fuerte y de lidiar con la situación de la mejor manera posible. Es probable que en los próximos días veamos más imágenes de ella, y tal vez, alguna declaración oficial. Es fundamental que reciba el apoyo que necesita y que se respete su privacidad en este momento difícil. La situación es complicada, y Hande necesita rodearse de personas que la apoyen y la ayuden a sobrellevar este momento. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta situación? En primer lugar, la salud de Kerem es lo más importante. Esperamos que se recupere pronto y que pueda volver a su trabajo y a su vida normal. En cuanto a Hande, es crucial que cuide de su salud mental y que se rodee de personas que la apoyen. Las consecuencias pueden ser variadas, desde la interrupción de proyectos laborales hasta el impacto en la imagen pública de ambos actores. Sin embargo, lo más importante es su bienestar personal. En segundo lugar, esta situación pone de manifiesto la importancia de la salud mental y física de los actores y actrices. El ritmo de trabajo frenético, la presión mediática y la exposición constante pueden ser muy perjudiciales.
Es necesario que se tomen medidas para proteger la salud y el bienestar de las personas que trabajan en la industria del entretenimiento. La falta de descanso, el estrés, la ansiedad y la depresión son problemas comunes en este ámbito, y es fundamental que se implementen políticas que promuevan un ambiente laboral más saludable y que brinden apoyo a los actores y actrices. En tercer lugar, esta situación nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. En momentos como este es fundamental darles el espacio que necesitan y no alimentar los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación y el público en general deben ser conscientes del impacto que pueden tener sus acciones en la vida de las celebridades y actuar con responsabilidad. En cuanto a la situación de Kerem, estoy seguro de que sus fans están ansiosos por recibir más noticias sobre su estado de salud. Estaremos atentos a cualquier información oficial y, por supuesto, se las haremos saber tan pronto como la tengamos. Es fundamental, en estos casos, ser prudentes y no generar falsas expectativas. Por otro lado, la situación de Ande también es preocupante. La presión mediática a la que está sometida, el estrés y la preocupación por la salud de Kerem pueden afectar su bienestar emocional. Esperemos que reciba el apoyo que necesita y que pueda superar este momento difícil. Es importante que Ande se concentre en su salud y en rodearse de personas que la cuiden y la apoyen. La noticia de la hospitalización de Kerem y la preocupación por Ande han generado una gran conmoción en el mundo del entretenimiento turco. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, las celebridades son personas con sentimientos, emociones y problemas de salud como cualquier otra persona. La fama y el éxito no los eximen de las dificultades y los desafíos que todos enfrentamos en la vida. La situación actual también pone de manifiesto la importancia de la salud mental en general. En un mundo cada vez más conectado y expuesto, es fundamental cuidar de nuestra salud mental y buscar ayuda cuando sea necesario. La presión social, las expectativas y el estrés pueden afectar nuestra salud mental, y es importante estar atentos a las señales de alerta y buscar apoyo profesional si es necesario. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos cubierto los puntos más importantes sobre la hospitalización de Kerem Bürsin, la preocupante situación de Hande Erçel y las posibles consecuencias de todo esto. Es importante recordar que la información es limitada y que debemos esperar a que se confirmen los datos oficiales. En resumen, hemos hablado de la inesperada hospitalización de Kerem Bürsin, un evento que ha generado gran preocupación en el mundo del entretenimiento. Hemos analizado la situación de Hande Erçel, quien se encuentra afectada por la noticia. Hemos explorado las posibles causas y consecuencias de esta situación, y hemos destacado la importancia de la salud y la privacidad de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que la información que les he proporcionado les haya sido útil e interesante. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y actualizados sobre sus series y actores turcos favoritos. Les reitero la importancia de esperar información oficial y de no caer en rumores o especulaciones. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la hospitalización de Kerem Bürsin? ¿Cómo creen que está afectando esta situación a Hande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Actualización ***. Mientras grabo este vídeo, se han filtrado algunas imágenes de Hande Erçel saliendo de una farmacia, lo que ha generado aún más especulaciones. Es importante recordar que en estas situaciones, debemos ser aún más cuidadosos con lo que compartimos y consumimos en línea. La privacidad de Hande es primordial, y debemos evitar difundir información que pueda perjudicarla. La compra de medicamentos puede ser por cualquier razón, y no debemos sacar conclusiones apresuradas. Recomendaciones adicionales apoyo a la salud mental si te sientes abrumado por la situación, recuerda que es importante cuidar tu salud mental. Busca apoyo en amigos, familiares o profesionales de la salud mental si lo necesitas. Verificación de información antes de compartir cualquier noticia, asegúrate de que provenga de fuentes confiables y verificadas. Empatía recuerda que Kerem y Hande son personas que están pasando por un momento difícil. Muéstrales empatía y respeto.
Asterisco 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 crea un ambiente positivo asterisco asterisco en lugar de propagar rumores, enfócate en enviar mensajes de apoyo y buenos deseos. En estos momentos, lo más importante es mostrar solidaridad y respeto hacia Kerem y Hande. La comunidad de fans puede ser una fuente de apoyo increíble, y es fundamental que nos mantengamos unidos y fomentemos un ambiente positivo y constructivo. Para finalizar, les reitero mi agradecimiento por su atención y participación. Estaré atento a cualquier novedad y les mantendré informados. Hasta la próxima.